Bienvenidos todos a una entrevista más de la Cumbre Global de Liderazgo. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se están conectando y tengo el privilegio y el honor de entrevistar el día de hoy al psicólogo Pedro Uriarte. Ahorita vamos a platicar un poquito más de su historia, pero es todo un personaje, les va a encantar conocerlo. Tiene una maestría, una especialidad en psicoterapia psicoanalítica y tiene una especialidad en adicciones y está tratando con su propia clínica de adicciones y todo lo que vamos a aprender acerca de esto y en el liderazgo, qué cosas aplican a nuestra vida como líderes en la esfera que sea que estén moviendo. Va a ser súper interesante platicar con el psicólogo Pedro Uriarte. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Daniel. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, estar compartiendo. He estado viendo a la Cumbre Mundial de Liderazgo. He aprendido mucho, he bajado muchos videos. Creo que nada es nuestro si no lo compartimos, y lo que he mirado ahí es a seres humanos llenos de bondad de compartir sus experiencias para que los demás los podamos hacer propias. Entonces, pues para mí es un honor estar aquí contigo y con ustedes, con todos. Así es, muchísimas gracias, qué padre. Y bueno, vamos conociéndonos un poquito más, que te conozcan un poquito más. ¿Quién es Pedro Uriarte? ¿De dónde salió? ¿Y por qué todas estas decisiones de estudiar psicología y la maestría y el doctorado? Bien, pues mira, Pedro Uriarte, yo soy nacido aquí en la ciudad de Tijuana, aquí he sido criado, tengo una familia hermosa, vengo de unos padres que ya fallecieron, ya tiene varios años que fallecieron mis padres. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años de edad, mi padre cuando tenía 16 años yo de edad. Somos 5 hermanos, crecimos solos, como pudimos. Mi hermano mayor, que es médico, él es como el padre para nosotros. Él fue el que nos ayudó a salir adelante. Él a sus 19 años tomó la batuta y pues bueno, si bien es cierto, la realidad siempre nos va a alcanzar, Daniel. Entonces, todo un duelo no trabajado, situaciones reprimidas que muchas veces no hemos podido sacar, me llevó a que a la edad de 22 años, para cuando conocí yo el alcohol, me enganché rápidamente. Vengo de una familia donde había alcoholismo. Yo, sin darme cuenta, era un alcohólico adicto de segunda mano. La primera, de primera mano, pues es cuando ya la consumes, pero de segunda mano es cuando nunca la has consumido, pero vives con alguien que tiene la personalidad y lo adoptas todo. Para cuando llegué yo al consumo, tal parecía que el consumo ya me estaba esperando. Fueron 4 años de alcoholismo para cuando conocí la droga, y una vez que conocí la droga me enganché y todo aquello que había logrado en la vida lo perdí. Aquel equilibrio laboral, económico, lo perdí, todo se fue por la borda. En cuestión de 6 años de consumo de cristal, terminé viviendo en situación de calle, de estar buscando en las basuras, en los contenedores, a ver qué hallaba para poder comer, dónde poder dormir, dónde poder pasar la noche, hasta que un buen día tuve una experiencia en la que Dios me habló y tuve la oportunidad de poder reflexionar, y teniendo la charola de la droga, que es un pedazo de vidrio cortado con sustancia en ella, me hice la pregunta que sí, ¿qué pasaría si ya no consumo? Y en ese momento que me di cuenta de todo lo que podía pasar, poder ir con mi hijo a comprar un pollito rostizado, subirnos a una calafia, poder llegar a la casa y comer, ver a las personas a los ojos, sentirme funcional, sentirme con dignidad. Entonces eso a mí me motivó. En ese momento me hinqué, empecé a rezar, y ese es el inicio de una historia que cambió mi vida. Llegó a un proceso de tratamiento de adicciones, a un internamiento, y en la segunda semana de estar internado tuve la experiencia espiritual que me reconcilió con Dios, con la vida y con todo, y que es lo que me ha llevado a ser el profesionista que soy hoy, gracias a esa experiencia. Estaba soñando, que llega Dios a hablar conmigo, y Dios lo primero que me pregunta es que sí, ¿qué estaba haciendo ahí en un internamiento? Lo primero que le digo fue, bueno, si alguien sabe eres tú, porque quién sabe que iba a caer en la adicción. Si mi madre murió cuando yo tenía 8 años, mi padre cuando yo tenía 16, entonces ¿qué esperabas que pasara con nosotros si batallábamos mucho?
me caí en un rol de victimización. Entonces Dios en el sueño me dice algo muy importante, me dice, pero yo nunca te he soltado de la mano. Y me hizo reflexionar, y después de estar dialogando con Dios, me pregunta Dios en el sueño, Pedro, ¿quieres tu recuperación? Y yo tenía mucho miedo, no el estar internado 1 año, sino fallarle a mi familia. Y yo le dije a Dios, oh, sí la quiero. Entonces Dios en el sueño me dice, está bien, te la voy a dar, pero acuérdate que un día te voy a preguntar qué hiciste con lo que te di. En ese momento me despierto, Daniel, y apenas tenía 2 semanas de internamiento. Entonces yo parecía loquito, porque todos bien frustrados porque tenían que estar 1 año, pero yo bien contento porque sabía que el año ya no era la diferencia. Entonces hay muchas personas que a lo que le tienen miedo es internarse 3 meses, 6 meses, 1 año. En mi caso, pues yo no estuve 1 año internado, yo estuve 4 años y medio internado. Ese sueño me hizo a mí entender que no es el tiempo, sino los cambios lo que definen la recuperación de un individuo. Entonces, a medida de que yo me sentía muy seguro, sabía que no estaba listo. Cuando decido yo ya tomar la decisión de poder salir y enfrentar la vida, cuando ya no me sentía seguro, porque yo aprendí a tener que dudar de mi propia seguridad, Daniel, porque cuando nos sentimos muy seguros creemos que estamos en control, y es la soberbia la que está dominando la situación. Es entonces cuando yo entendí que no estoy listo. ¿Por qué? Porque me siento seguro, y me sentí seguro 4 años y medio, hasta que un día salgo a la calle y empiezo a experimentar esa sensación de inseguridad sobre el ambiente social, y me doy cuenta que ya estaba listo, porque ya me estaba cuidando de mi propia soberbia, de que no podía confiar en mí en el 100%. En mí en el 100%, ¿en qué sentido? En que una parte de nosotros, de nuestra personalidad, es el ego, y el ego también tiene una parte de soberbia, y esa tenemos que aprender a desconfiar, porque todas aquellas personas que yo conozco que se sintieron seguros, cayeron o están muertos. Entonces, hasta hoy voy a cumplir 12 años, primeramente Dios, en un proceso, y todavía no me siento seguro. Voy a cuidar. ¿Mande? Me hiciste recordar un proverbio que dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Okay. es un ejemplo vivo de eso. Te estás cuidando precisamente. Me cuido mucho en ese sentido. Entonces, para cuando ya estoy en un proceso como alcohólico adicto en recuperación, a mí me molestaba mucho el dogma de la adicción, que siempre se dice que el adicto no se va que muy difícilmente va a poder retomar su vida, que muy difícilmente va a poder tener éxito. En todo el proceso de recuperación en el que me tocó estar esos 4 años y medio, había una lista enorme de los no y muy poquita de los sí para el adicto. Está muy segregado el concepto adicto, como que una vez ya llegando a la adicción dejamos de ser seres humanos. Y una cosa sí te puedo garantizar, que detrás de cada adicto hay un ser humano. Claro. Y lamentablemente el dogma que se tiene muchas veces por la adicción no permite que muchos de ellos tengan la posibilidad de pensar, de crear, de imaginar, de soñar, de creer que pueden llegar a ser capaces de poder lograr. Te lo digo porque a mí me tocó por mucho tiempo. Era muy grande la lista de los no. Entonces empecé a desafiar, y me dijeron, bueno, es que tú no eres consejero, tú no puedes hablar propiamente si no tienes la experiencia, nomás eres adicto. Entonces estudié consejería y me certifiqué a nivel nacional y representé al estado de Baja California, y gracias a Dios nos trajimos el primer lugar. Y me dio el reconocimiento el gobernador de Baja California, y me traje el primer lugar a nivel nacional en consejería. Pero luego me dijeron, también en otros debates, donde yo estaba defendiendo una teoría, que el adicto no es propiamente que se cure o que sea incurable. La adicción no es curable ni incurable. La adicción es superable a la medida que vamos superando las situaciones que nos llevaron a caer en la adicción, en el consumo de la adicción. Entonces me dijeron, pero no eres psicólogo. Entonces estudié psicología. Y cuando quise defender los derechos del adicto, me dijeron, sí, pero no eres abogado. Entonces estudié derecho, también soy abogado. Y luego cuando quería hablar sobre mi teoría, también me decían, pero es que no tienes una maestría. Bueno, pues estudié una maestría. Entonces estudié la maestría. Y luego me dijeron, pero bueno, no tienes una especialidad.
Entonces estudié neuropsicología, actualmente estoy estudiando también la maestría en evaluación y rehabilitación neuropsicológica y mi teoría yo la quiero defender, me dijeron ocupas una tesis, entonces me estoy doctorando en salud mental. Entonces a medida que tuve que defender propiamente mi teoría, y no es mi teoría que algo a mí se me haya ocurrido, sino propiamente algo que yo he vivido. Y algo que he experimentado, Daniel, es que la mayoría de las personas buscan pasiones por conquistar, ya sea una pareja, un campo de trabajo, un deporte. Está el que sueña con ser boxeador y quiere conquistar el ser boxeador. Y está el que mira a una pareja, se le hace a una persona, se le hace guapa, se le hace guapo y lo quiere conquistar. Y lo convierte en su pasión, pero las pasiones uno no las elige. Las pasiones nos eligen a nosotros a la medida que vamos superando los conflictos que tenemos que enfrentar en la vida. Entonces es cuando nos damos cuenta que nuestra pasión está escondida detrás del conflicto. Y yo era una persona apasionada, pero que buscaba pasiones que no eran mías y quería propiamente imponerla a mí. Entonces contaba historias tristes de mi vida, todo el tiempo estaba buscando un reconocimiento, y hasta que pude enfrentar mis conflictos y que empecé a prepararme como psicólogo, como abogado y como especialista en adicciones, pero muy en particular como un adicto que estaba luchando por el ser humano que está atrás de la adicción, encontré mi pasión. Y mi pasión está ahí, en el que un día me van a preguntar qué hice con lo que me dieron. Y qué es lo que cuando yo tengo la oportunidad de poder decir, bueno, ¿qué hice con lo que me dieron? Que luché por el adicto que está escondido detrás de la adicción, para sacarlo de la luz. Einstein lo dice, Daniel. La oscuridad no existe, es ausencia de luz. El adicto no es malo, está ausente de luz en su vida y vive en la sombra de sus propios complejos y de sus propios traumas. Y para eso es importante que separemos qué es adicción y qué es drogadicción. La palabra adicción, significa sin, dicción, comunicación. Es la incapacidad del ser humano de comunicarse consigo mismo, sin comunicación. Y el adicto no nace ni se hace, sino el adicto simplemente es. Nadie nace sabiendo. Y en el tiempo del derecho romano se inició con el desarrollo del derecho del representante legal, para que el abogado, el representante legal, hablara por el adicto, para aquel que no podía comunicar lo que pensaba, que no podía comunicar sus derechos, que no podía comunicar sus obligaciones. Y así es como surge el representante legal. Así es como surge la filosofía, para poderle dar palabras a aquel que no puede expresarse. Así es como surge también la teología. Así es como surge también la psicología. Y muchas cosas que hoy en día nos dan estructura a lo que nosotros conocemos como sociedad. Entonces, la adicción se le adjudica a una persona que consume sustancias porque se descomunica de sí mismo. Entonces, cuando una persona es drogadicta, es que está descomunicado de sí mismo por el efecto de la droga. Cuando una persona es adicta a una pareja, está descomunicado de sí mismo por la dependencia a la pareja. Cuando una persona es adicta al trabajo, está descomunicado de sí mismo por la adicción al trabajo. Pero cada adicción que nosotros elegimos está cubriendo un espacio de algo que no queremos enfrentar. Y de atrás de eso que no queremos enfrentar está una pasión oculta. Está todo aquello que está escondido detrás de nosotros. Fíjate, Daniel, hay dos cosas que en lo personal a mí me da tristeza. Cuando la gente tira comida, me da tristeza, porque hay muchas personas con hambre y hay gente muriendo de hambre. Pero también hay otra cosa que también es un desperdicio. Cuando muchas personas no explotan su potencial y que se mueren sin saber ni siquiera el 10% de potencial que tenían. Y me da mucha tristeza porque hay un mundo con mucha necesidad de ese potencial. El mundo no va a cambiar a medida que cambiemos nuestros hábitos, va a cambiar a medida que nosotros cambiamos nuestros pensamientos y cómo percibimos e interpretamos el mundo, Daniel. Entonces, pero para eso se requiere explotar un potencial. No lo vamos a encontrar en Google, no lo vamos a encontrar en un libro, lo vamos a encontrar en la conquista de todo aquello que nosotros podemos enfrentar. Sin embargo, Daniel, habemos 3 tipos de alcohólicos adictos. 3. Los que creen en Dios se recuperan. Los que no creen en Dios, bueno, también se recuperan porque terminan creyendo en algo. Y después va a llegar el momento en el que de manera escalonada van a creer en Dios. Van a descubrir propiamente el camino hacia Dios.
Pero el tercer tipo de alcohólico adicto, ese no se recupera, porque es el que se cree Dios. Y aquel que se cree su propio Dios, Daniel, imagínate, pues que inventa su propia religión, inventa sus propios mandamientos, y se cree ser el Mesías, y empieza a creerse que está por encima de los demás, y es precisamente donde subyace la adicción al ego, al narcisismo, a la soberbia. Entonces, cuando nosotros hablamos de adicción, ¿qué es eso que me tiene descomunicado? Y cuando yo me he creído mi propio Dios, y a quién o a cuántas vidas he lastimado por creerme mi propio Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la adicción no es curable ni incurable, sino que es superable, hubo una situación que nos llevó a la adicción. Sea la que sea, la muerte de un ser querido, un abuso sexual, un maltrato, pueden ser, o sea, muchísimas cosas. Puede ser que solamente me gustó el efecto de la droga. Sí, un medio ambiente, una invitación, estuve donde había y se me antojó probar. Es multifactorial. Lo que sí es inevitable es de que, independientemente de lo que nos haya llevado, ese conflicto que nos haya llevado a la adicción se convierte en nuestro reto, y si no lo enfrentamos se va a convertir en maldición, y si no enfrentamos la maldición y la transformamos en bendición, entonces se va a convertir en nuestra causa de muerte. Pero nuestra causa de muerte no fue el problema, no fue el que haya muerto por una sobredosis o que haya muerto por una enfermedad de la adicción. No, la causa de muerte fue que no me enfrenté a mí mismo y no conquisté el conflicto de vida que Dios me regaló. Wow. Y cada situación que nosotros vivimos es un regalo, Daniel. Así es, déjame hacer un breve resumen, porque estás lanzando así como miles de balas, estoy tratando de cachar todo lo que puedo, pero déjame, si pudiera resumir estos últimos minutos en 4 cosas muy básicas. Número 1, tu palabra que se ha convertido como en un lema de tu vida, platicábamos hace rato, ¿qué vas a decir o qué cuentas vas a entregar de lo que se te ha entregado? Sí. Y eso nosotros acá en la iglesia lo llamamos mayordomía. Soy administrador de lo que tengo, nada es mío, todo lo he recibido de parte de Dios y a Dios le voy a dar cuentas de todo lo que he recibido. Perfecto. Entonces está increíble, porque si todos entendiéramos eso, de que todo lo que tenemos viene de Dios y a Dios le vamos a dar cuentas de todo eso, tendríamos otra filosofía y otra manera de actuar. 2, tu intención y tu trabajo y lo que se ha convertido en la pasión de tu vida es ayudarle al adicto a recuperar su identidad. Sí. Y su valor, ¿su qué, perdón? Su autonomía. Su autonomía. Sí, su valor propio, que sepan que tienen un valor, que no son personas sin valor, sino todo lo contrario. Identidad, destino, propósito, valor. Y la otra palabra que me llamó mucho la atención y me gustó mucho es potencial. Todos tenemos un potencial. Y desperdiciar el potencial de las personas es verdaderamente una tristeza, y nosotros como líderes en todos los sentidos, los líderes empresariales, los líderes comerciales, los líderes políticos, obviamente los líderes en la iglesia, los maestros de escuela, sabemos que cada alumno tiene un potencial increíble y lo hemos visto más de una vez desperdiciado por falta de identidad, por falta de un sentido de propósito, de destino. Entonces lo estás poniendo en palabras increíbles, y espero, de verdad, espero que cada persona que está viendo esta entrevista le esté llegando estas palabras, pero quise resumirlo como, ok, vamos a ver esto, voy a dar cuentas de algo, todo el mundo tiene una identidad y un valor, y todo el mundo tiene un potencial, y que se desperdicie ese potencial es una verdadera tristeza. Sí, y si es una tristeza, Daniel, porque mira, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, tanto se requiere potencial para estar mal, como también para poder estar bien. Okay, entonces, cuando la mayoría de las personas no saben que saben. No saben que son más fuertes que lo que les tocó vivir. Y yo te puedo decir algo, Daniel, de todas las personas que nos están viendo ahorita, y cada una de ellas haciendo una introspección, haciendo un análisis, puede ser que hayan vivido situaciones que creen que no han superado, pero el solo hecho de que estén ahorita ahí sentadas escuchando este mensaje, se van a dar cuenta que son más fuertes que lo que les tocó vivir, pero a lo mejor todavía no lo saben, a lo mejor todavía no se han dado cuenta, porque
la situación, una vez que la vivimos, una vez que la pasamos, fuimos más fuertes. Pero que nos llegue el memorándum a nuestra mente, que nos diga, oye, oficialmente te digo que eres más fuerte que lo que te tocó vivir y que lo queremos aceptar, tiene mucho que ver con renunciar a la melancolía, que muy probablemente esa triste historia a mí me hace sentir. Pero cuando renunciamos a la melancolía no quiere decir que estemos renunciando propiamente a un sentido, sino que estamos despertando propiamente al reconocimiento del sentido, al darme cuenta de lo que yo soy capaz. Y si yo reconozco todo aquello que yo fui capaz, que pude superar, entonces viene una situación. Analizamos, viví mal por situaciones que yo no elegí y fui más fuerte que ellas. La prueba es de que estoy aquí. Y si soy más fuerte que lo que me tocó vivir, entonces ahora yo elijo mis retos, porque me demuestro que tengo la moneda para poder invertir en esos retos. Y la moneda es todo aquello que yo he podido superar. Esa moneda de reconocimiento individual, de reconocimiento personal, de la fe en Dios, nos hace ahora poder invertir en retos que nos hagan crecer. Entonces, una cosa son las circunstancias de vida que nosotros nos tocó vivir y otra cosa es crear circunstancias de vida. Entonces, una vez que hay reconocimiento, vamos por más y vamos por más. Y lo importante es que de toda tu lista de no, la conviertas en tu lista de sí. Porque va a haber muchas personas que te van a decir que no puedes. Que te van a decir, no puedes, te va a hacer daño, fíjate que no, es muy difícil porque tú eres un enfermo emocional, que hasta ahorita, fíjate, no sé, pero he tocado asistir a varios pacientes en resonancia magnética, no hemos encontrado una sola emoción enferma en la resonancia magnética, ni en los 30, ni en la biometría hemática. De hecho, hay un PET scan y tampoco aparecieron. Entonces, no somos enfermos emocionales, tenemos retos emocionales. Que es algo muy distinto. Es muy diferente. Entonces, no eres un enfermo emocional, tienes un reto emocional. ¿Y cuál es el reto? De que la ira, regresarla al enojo y crecer del enojo. Que la depresión, regresarla a la tristeza, crear introspección y aprender de la tristeza. Que del sufrimiento, regresarlo al dolor y crecer a partir del dolor. Okay, que la paranoia, el pánico, regresarlo al miedo y del miedo tomar en cuenta que hay tres: el que te empuja, el que te bloquea y el que te acompaña. Entonces ese es el reto, regresarlo a su estado normal y que se conviertan en parte de tu vida y que la alegría no se convierta en euforia y saber disfrutar los momentos y poder ir por más y no querer hacer un momento extenso y que tu vida sea solamente un momento, no, sino saber vivir las emociones de manera natural, Daniel. Entonces ahí es cuando nosotros encontramos que no estamos enfermos emocionalmente, estábamos desorientados emocionalmente y claro, que hay un reto. Entonces cuando nosotros hablamos inclusive también de adicciones a la tecnología, por ejemplo, que es el siguiente tema que íbamos a pasar. Como líderes estamos trabajando mucho con tecnología, sobre todo en este tiempo de la pandemia, pero de repente ya el trabajo se convierte también en adicción y ya no sabemos hacer otra cosa que estar conectados. Así es. Fíjate, cuando nosotros tenemos adicciones a la tecnología, es porque me convierto más en la personalidad virtual de las redes sociales o donde sea que yo me conecte, que en la personalidad de quién soy yo. Inclusive las redes sociales han creado personalidades virtuales y ahorita hay quienes pueden tener un avatar y que creas tu propia imagen, tu propio emoji de acuerdo a tus características. Es tener una doble personalidad, se le llama personalidad virtual. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy teniendo una adicción a las redes sociales? Cuando necesito el teléfono para pensar, cuando necesito buscar en el teléfono una emoción, cuando necesito encontrar en las redes sociales una necesidad de gratificación o sentido de pertenencia. Cuando yo necesito un aparato o una red social para poder sentir, entonces yo estoy generando una adicción. Cuando yo necesito tener un logro laboral para poderme sentir bien con mi vida, soy adicto al trabajo. Cuando yo necesito un reconocimiento laboral por algo que haya podido desarrollar en mi trabajo, por excelencia, por lo que sea, y que me quita el estrés y me roba el tiempo de estar con mi familia, soy un adicto al trabajo. Entonces, todo aquello que me separa de mí, de mi esencia, ahí debo de darme cuenta yo que estoy siendo un adicto. Y luego una cosa que es muy importante, Daniel, cuando yo necesito
tener una inspiración a través de todo eso para sentir que estoy conectado con Dios, entonces soy un adicto social que está descomunicado de Dios y de la vida misma. Porque te voy a decir algo, no siempre nos va a ir bien y debemos de saber aprovechar y abrazar hasta los momentos más difíciles, porque no siempre vamos a tener lo que queremos y lo que deseamos. Cuando nosotros sepamos abrazar los momentos malos al igual que los buenos y decir, ¿sabes qué? Adelante, Dios, apechugo. Claro. Mi amigo falleció el 30 de abril por COVID y yo tuve COVID en mayo y me tocó estar aislado de mi familia 2 semanas. Y estamos hablando que económicamente así se fue la picada. Y ahorita, gracias a Dios, ya estoy recuperándome, gracias a Dios no le falta nada a mi familia, pero en esos momentos es cuando mayor acercamiento tuve a Dios y le di gracias. ¿Por qué? Porque tuve COVID, pero aquí estoy. Y porque tuve un amigo por 11 años que fuimos amigos en el consumo y que pude disfrutar de él. Y que fíjate, en ese tiempo, Daniel, me di cuenta de que o sea, estar mal no está tan mal. Exacto, ni es permanente, ni es para siempre, ni es algo definitivo. Pues lo abrazamos y salimos adelante, como dices, a pechugo, y vamos para adelante. Y cuando lo abrazamos, Daniel, viene el crecimiento. Porque si sabes abrazar lo malo, ¿okay?, podrás disfrutar lo bueno. Porque te voy a decir algo, Daniel, quien no sabe abrazar lo malo, cuando está bien, ni siquiera se da cuenta que está bien. Claro. Porque no tiene un punto de comparación. Y la vida es dual. A veces va a ser de noche, a veces va a ser de día. Y debo de tener la lámpara en la noche que me va a guiar y me va a orientar. ¿Y qué es aquella lámpara que le va a dar luz a mi oscuridad en la noche? El conocimiento de saber de lo que yo soy capaz, que puedo enfrentar. Y ahí es donde nosotros le empezamos a dar luz a esas partes oscuras de nuestra vida y vamos a poder pasar la noche para cuando haya nuevamente luz y poder ver la luz del día, la luz de la vida. Pero lamentablemente, cuando somos adictos a la tecnología, cuando somos adictos al trabajo, cuando somos adictos al placer, al reconocimiento, a la gratificación, a la aceptación, entonces nos perdemos nosotros de poder crear esta polaridad de vida misma y nos discrepamos, Daniel. Entonces estamos enfocados solamente en querer estar bien y evadimos propiamente lo que podemos aprender de cuando estamos mal. Y todas las personas que pueden estar escuchando ahorita aquí, no conozco tu vida en lo personal, pero te aseguro que has tomado mejores decisiones después de haber estado mal que después de haber estado bien. Sí, aprendes porque aprendes. Una última pregunta, un último consejo para los líderes que nos están viendo, que están enfrentando precisamente muchos cambios por la pandemia, cambios en el trabajo, cambios en las situaciones, y hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, y estás hablando de todo esto, de abrazar los momentos malos, pero algo más, un poquito más práctico. ¿Cómo le hacemos para enfrentar este momento? A todas aquellas personas que nos están escuchando ahorita y tú que eres un líder empresarial en tu familia, en tu vida, en la sociedad, en la iglesia, pero muy en particular, sé líder en ti. Sé líder en la manera que tú puedas unir a tu equipo de trabajo. ¿Y cuál es tu equipo de trabajo? Pensamiento es igual a sentimiento. Sentimiento es igual a emoción. Emoción es igual a carácter. Carácter es igual a conducta y conducta es igual a destino. Sé líder con los elementos y con tu equipo de trabajo, que es todo lo que te constituye, lo que piensas, lo que sientes, la emoción que desarrollas, el carácter que formas, la conducta que genera que tú tengas un destino. Cuando tú lidereas el poder comunicar lo que piensas con lo que sientes y lo que sientes con la emoción que vas a expresar y que lo tienes muy enfocado hacia el resultado, hacia la acción que estás buscando tener, entonces tú estás liderando por encima del grupo o subgrupo en el que te encuentres, estás liderando en tu propia vida. Pero toma muy en cuenta algo, que desde el pensamiento sepas que lo que estás viviendo es un regalo que Dios te dio. Y en algún momento Dios te va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Y entonces el conflicto se convierte en reto, el sentimiento se convierte en introspección, la emoción se convierte en compartir, el carácter se convierte en crear, en generar y en desarrollar,
la conducta se convierte en reproducción y el destino se convierte en igualdad. Entonces yo te invito a que seas líder con tu equipo de trabajo. ¿Quién es tu equipo de trabajo? Dios, tus pensamientos y tus emociones. Así es. En palabras de la Cumbre Global de Liderazgo, lidérate a ti mismo. Empieza por liderarte a ti mismo. Empieza por ti. Efectivamente. Y me recordaste una frase de Bill Johnson de un libro que leí hace un par de años que me gustó mucho. Dios no te manda una batalla que no cree que puedas ganar. Así es. Entonces, no es un impedimento, es un reto. Y del otro lado del reto está una gran victoria. Te agradezco mucho la invitación, Daniel. Al contrario, muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Yo estoy seguro que fue de mucha ayuda a muchas personas que van a estar viendo esta entrevista, no solamente el día del estreno, sino en tiempos futuros. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en las redes sociales como Pedro Uriarte Psicólogo. Ahí tengo una página donde constantemente estoy subiendo material y cuando vayan al Oxxo, vayan a una tienda, que les toque ver una persona que a lo mejor les pide una moneda para limpiar su carro o algo, a lo mejor si no le das la moneda no hay problema, pero dale una palabra, porque a lo mejor esa persona después de estar aquí contigo en un programa ¿sabes? Entonces detrás de cada adicto hay un ser humano. Claro. Nos llevamos a ese pensamiento. Por detrás del trastorno. Wow. Nos llevamos ese pensamiento en el corazón y en nuestra mente. Muchísimas gracias una vez más de parte de todo el equipo de la Cumbre Global de Liderazgo. Gracias, que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Gracias a todos por conectarse. Saludos y bendiciones.